La alarma retumbó en todo el complejo subterráneo. Un sonido grave, continuo, que hacía vibrar los paneles de metal y el aire en los pulmones. En la cúpula superior de observación, el cielo se había vuelto una herida abierta. Un resplandor carmesí cubría el horizonte, espeso como sangre recién vertida. La doctora Lena Petrova subió los últimos peldaños con un traje de presión sin sellar. En la sala de control, las pantallas mostraban picos de radiación, microdescargas y un vector de impacto que caía directo sobre Ares. Los técnicos gritaban números. El ruido metálico de teclados y alarmas se fundía con el tambor que venía de arriba. «Sellar todos los niveles», ordenó. Nadie respondió. Las manos ya se movían. Compuertas hidráulicas cerrándose, generadores en modo de emergencia. Las luces de emergencia rojas bañaban los pasillos. El primer golpe de la lluvia llegó como una granizada sólida. Pero no eran piedras, eran gotas de un líquido denso que chisporroteaba al tocar el escudo de la cúpula, dejando círculos oscuros que se movían, como si respiraran. Las cámaras exteriores captaron a los colonos rezagados. 5 trabajadores de la zona de extracción corrían hacia la entrada principal, sus trajes manchados de un polvo rojo que parecía devorarlos. Uno de ellos tropezó, otro se detuvo a levantarlo. La compuerta se cerró antes de que llegaran. El sonido de sus golpes quedó grabado en los micrófonos. Puños contra acero, gritos ahogados y después un silencio espeso que ni la alarma pudo cubrir. Petrova no miró las pantallas. Solo dijo: «Nivel inferior, todos». El complejo Ares, primera colonia marciana, dejó de respirar. La colonia descendía en espiral a casi 200 metros bajo la superficie. Pasillos angostos, tuberías a la vista, un olor a ozono y metal recalentado. El suelo vibraba con el impacto de la lluvia que seguía martillando la cúpula. En la zona de cultivo hidropónico, la ingeniera Iris Ndiaye pateó un carrito de lechuga marchita hacia el incinerador. Las hojas negras exudaban un líquido rojo que se pegaba a los guantes. Cada gota desprendía un chasquido eléctrico al tocar el suelo. «Esto no es polvo», murmuró Mason Lee, jefe de mantenimiento, mientras revisaba el purificador principal. La espuma del filtro se movía sola, contrayéndose en pulsos irregulares. Metió una espátula. La espuma se adhirió al metal y comenzó a corroerlo, dejando un olor a carne quemada. Un golpe resonó en la escotilla superior. 1, 2, 3. Después una serie rápida y húmeda. No era viento. El soldador automático se activó, sellando los últimos accesos. Chispas azules llovieron sobre el pasillo. Las horas se hicieron largas. Los monitores de oxígeno mostraban una pérdida lenta. La temperatura subía de forma irregular. Los generadores emitían un zumbido que no coincidía con ningún patrón eléctrico conocido. Un pulso grave, casi orgánico, cada 27 segundos. En la sala de descanso, los colonos comían en silencio. Las luces parpadeaban en un amarillo enfermo. Cada tanto un golpe hueco recorría la estructura, como si algo caminara por el exterior. Cuando el cuarto día amaneció sin siquiera poder ver el sol, Petrova reunió al consejo técnico. Las reservas de oxígeno habían bajado un 12%. Los filtros de agua mostraban una película rojiza que se regeneraba después de cada limpieza. «Tenemos que saber qué hay afuera», dijo al fin, sin levantar la voz. Nadie la contradijo. El silencio de la colonia se quebró a las 13 horas del quinto día. Un retumbar grave, como si una bestia arrastrara las garras por el casco exterior, recorrió los túneles. Los paneles de metal temblaron. Del techo cayó polvo rojizo que no estaba allí la noche anterior. En la esclusa principal, Mason Lee ajustó la presión de los pernos. El sonido volvió, más cercano. 3 golpes secos, luego un raspón largo, después un estallido que hizo vibrar las lámparas. Iris Ndia apuntó su pistola de clavos al techo. El cargador temblaba en sus manos, pero no dijo nada.
El generador principal cambió de tono. El pulso de 27 segundos se aceleró hasta 15. Las luces pasaron de amarillo a un blanco sucio que parpadeaba al ritmo del latido. «Aíslen el nivel 1», ordenó Petrova. Las compuertas se cerraron con un estrépito. El aire olía a cobre quemado. En la zona de cultivo, las raíces de las plantas se habían convertido en hebras rojas que palpitaban. Se enroscaban en las rejillas de ventilación, buscando huecos. Cuando Mason intentó arrancarlas, una de las hebras se abrió y expulsó una nube de polvo húmedo. El visor de su casco se cubrió de un velo que se movía como si respirara. Un grito cortó el pasillo. La soldadora Vera Kowalski retrocedía. Sin darse cuenta, su brazo izquierdo había quedado envuelto en filamentos rojos, que se apretaban como serpientes. Mason, quien estaba cerca, pudo descargar el cortador de plasma sobre el brazo atrapado de Vera. Los filamentos se contrajeron y soltaron a Vera, pero su piel quedó marcada con una trama de venas negras que latía. Ella no habló más. El sexto día el cielo se abrió. Los sensores marcaron presión exterior estable y radiación en descenso. Petrova formó un equipo. Mason, Iris, el técnico Héctor Ruiz y ella misma. La compuerta chirrió al abrirse. Un viento espeso, metálico, llenó el corredor. La superficie de Marte ya no existía. El terreno se había vuelto un mar de cristales violetas y azul eléctrico que pulsaban como organismos gigantes. El suelo, cubierto de un musgo luminoso, se hundía ligeramente bajo las botas, blando como carne. Iris enfocó el visor hacia una torre translúcida. Dentro, siluetas humanas, alargadas, encorvadas, como atrapadas en hielo. Pero al ajustar su visor, pudo ver rostros distorsionados, bocas abiertas en un grito silencioso. «¡Dios!», susurró Héctor. El susurro se quebró cuando una de las figuras se movió. Los ojos, negros y líquidos, se abrieron. Un brazo se estiró más allá de la lógica, el cristal cediendo como piel. Detrás, algo corrió. Un cuerpo desnudo, cubierto de baba roja, saltó desde una columna vecina. Era un colono, Halvorsen, del equipo de extracción, desaparecido en la tormenta. Pero su esqueleto se había alargado, piernas como zancos, brazos que rozaban el suelo, mandíbula doble que chasqueaba con un sonido de hueso roto. Halvorsen se lanzó sobre Héctor. Un zarpazo abrió la placa frontal del traje. La sangre salió en una nube que brilló a la luz violeta. Mason disparó el fusil de pulsos. El proyectil perforó el pecho, pero Halvorsen no cayó. Siguió avanzando, el agujero goteando la misma baba que cubría su cuerpo. Petrova arrojó una granada de plasma. La explosión bañó el cristal cercano en azul. Halvorsen se deshizo en una mezcla de hueso, carne y chispas. El suelo tembló. Del bosque de agujas surgieron más figuras. Torsos abiertos en espiral, extremidades triples, ojos en lugares imposibles. Todos cubiertos de la baba ardiente. «Retirada», ordenó Petrova. Corrieron hacia la compuerta mientras el bosque entero parecía inclinarse para seguirlos. Los seres se movían con velocidad animal, los cristales hacían chasquidos húmedos. Mason activó el cierre. La puerta descendió justo cuando una criatura se lanzó, quedando atrapado su brazo largo estirado hacia ellos, lleno de garras. El resto de las criaturas quedaron golpeando el metal con fuerza suficiente para abollarlo. Iris descargó un corte de plasma. El brazo cayó dentro de la esclusa. Se retorció solo, escupiendo baba roja que corroía el piso. El silencio volvió, pero el latido en las paredes continuó. El brazo cercenado seguía latiendo en la esclusa. La baba roja que escurría de la herida chisporroteaba al tocar el suelo de metal, dejando círculos humeantes. Mason lo golpeó con la culata del fusil. El miembro se arqueó y se contrajo, partiendo los pernos de la compuerta como si fueran de arcilla. «¡Incinerador!», dijo Petrova.
Iris sujetó el brazo con una pinza electromagnética. Al contacto, el guante chisporroteó. La tela de polímero se oscureció y se resquebrajó como cáscara. El miembro se retorció con un sonido de huesos molidos. Lo arrojaron al incinerador. La llama azul se volvió roja un instante, después negra. El brazo desapareció sin dejar ceniza. Un silencio grueso llenó el pasillo. Luego comenzó el repique. Golpes huecos en las paredes, lejanos primero, después cada vez más cerca. Una vibración que no provenía de un solo punto, sino de todo el casco de la colonia. Mason se inclinó junto a un panel eléctrico. La aguja de presión fluctuaba como un corazón desbocado. Un chasquido metálico anunció que el primer sello de la esclusa se había agrietado. «¡Vienen!», dijo Iris. El túnel más próximo estalló hacia adentro. Fragmentos de metal y chispas azules inundaron el pasillo. A través del hueco entró un cuerpo alargado, cubierto de baba que brillaba en la penumbra. Era Svenja, la piloto de transporte que se había quedado fuera. Sus piernas se habían multiplicado, 4 articulaciones que se doblaban en ángulos erráticos, cada una terminada en garras de hueso. Su boca era ahora una espiral de dientes. Saltó directo sobre un guardia, hundiendo las garras en el pecho. El sonido fue un desgarrón húmedo. La sangre flotó en burbujas gruesas, iluminadas por las luces de emergencia. Otros cuerpos se arrojaron tras ella. En secuencia de segundos hubo gritos cortos, disparos de fusil, chasquidos de hueso. Petrova descargó la escopeta de plasma a quemarropa. La criatura se partió en dos, pero las mitades siguieron moviéndose, arrastrándose con una baba ardiente que corrompía el suelo. ¡Atrás!, rugió Mason, disparando en ráfagas. Las criaturas se abalanzaban sin pausa. Cada impacto del plasma arrancaba trozos que se recomponían en segundos pegajosos, vibrantes. La colonia se convirtió en un laberinto de chispas y sangre. Petrova dirigió a los supervivientes hacia el nivel más bajo, los túneles de mantenimiento, estrechos y calientes. El aire estaba cargado de un olor metálico, como hierro oxidado mezclado con carne quemada. Tras ellos los mutados trepaban por las paredes. Se escuchaba el roce de garras contra el acero, el golpeteo de extremidades múltiples que se arrastraban con una velocidad antinatural. Iris lanzó una granada de choque. La explosión llenó el pasillo de luz blanca y un estallido sordo. Las criaturas aullaron con un chillido agudo que cortó los oídos. Por un instante se detuvieron, pero solo un instante. Mason activó el cierre de emergencia de la compuerta. El portón descendió, cortando a una de las bestias por la mitad. La sección inferior cayó al suelo, moviéndose como un insecto gigante. El torso superior quedó del otro lado, golpeando el metal con un brazo largo y delgado que se estiraba para alcanzarlos. Petrova tomó un cortador térmico y lo clavó en la extremidad. El olor a carne quemada llenó el túnel. El brazo se crispó, luego se retrajo como un látigo. El grupo corrió por un corredor lateral hasta la sala de energía. El generador principal vibraba con un pulso casi orgánico, la carcasa caliente como un horno. Sobre el panel de control, filamentos rojos habían crecido como raíces, palpando cada rincón. Mason arrancó los filamentos con las manos enguantadas. La baba chisporroteó, atravesando el material aislante. El guante se abrió en grietas negras y la piel de sus dedos se cubrió de ampollas al instante. «Tenemos que sellar los niveles», dijo Petrova, «o nos alcanzarán en minutos». Iris revisó el mapa de compuertas. «Si cerramos aquí», señaló, «perderemos el oxígeno de 3 sectores». «Mejor que perderlo todo», replicó Mason, arrancando otro filamento. Las criaturas golpeaban la puerta exterior. Cada impacto dejaba un círculo incandescente que se agrandaba. Petrova inició el cierre total. El sistema respondió con un gemido de metal.
Los paneles se apagaron uno tras otro, sumiendo el corredor en un gris opaco. El silencio duró solo un latido. Luego, un nuevo sonido. Un goteo constante y espeso, cayendo del techo. Iris levantó la luz. De las vigas superiores, pendían filamentos rojos que destilaban gotas de baba ardiente. Las gotas caían al suelo y se movían solas, arrastrándose hacia las botas de los colonos. Mason pisó una. La sustancia se pegó a la suela y comenzó a subir por su pierna, lenta pero firme. Petrova encendió el soplete y quemó la baba hasta carbonizarla. Un chillido resonó en todo el túnel, como si la propia colonia hubiera gritado. El pulso del generador volvió a su ritmo inicial. 27 segundos. Grave. Constante. El túnel de energía ardía. Las gotas de baba se multiplicaban, cayendo como una llovizna interna. Cada impacto sobre el metal dejaba un chisporroteo azul. Petrova dirigió a los supervivientes hacia la sala de válvulas. Allí, un corredor circular rodeaba el generador central, el único lugar con compuertas dobles. Mason cargó el fusil de pulsos. «Aquí hacemos la parada», dijo con voz calmada. Los mutados se acercaban. El sonido era un enjambre de garras raspando acero. El eco llenaba cada esquina. Iris colocó cargas de plasma en las entradas laterales. El sudor le corría por la frente a pesar del traje presurizado. La primera oleada irrumpió. 3 cuerpos alargados, babosos, los ojos como lámparas negras. Mason disparó en ráfagas. La baba explotó en gotas incandescentes que salpicaron el techo. Uno de los seres cayó partido en 2, pero las mitades siguieron avanzando, arrastrándose como lombrices gigantes. Petrova encendió el soplete de hidrógeno. La llama azul cortó el aire. El calor reventó un mutado en un estallido de vapor rojizo. Iris detonó las cargas de plasma. La explosión sacudió la sala, lanzando fragmentos de cristal orgánico contra las paredes. Por un momento hubo silencio. Después, un rugido profundo, como si toda la colonia exhalara. Las luces parpadearon y un latido grave recorrió el suelo. Del techo descendieron nuevos cuerpos, colgados de filamentos rojos. Bajaban como arañas, goteando baba ardiente. Mason descargó el último cartucho. El fusil chisporroteó vacío. Petrova tomó una barra de acero incandescente y arremetió. Cada golpe partía carne y cristal, pero los fragmentos se movían solos, buscando calor humano. Uno de los mutados se lanzó sobre Iris. La derribó, perforándole el hombro con una garra doble. Ella gritó, breve y seco. Petrova cortó la criatura en 2 con el soplete. Iris quedó inmóvil, la sangre burbujeando dentro del casco. El generador vibró con más fuerza. El pulso de 27 segundos se aceleró a 10. El suelo temblaba. «Vamos a explotar», dijo Mason sin apartar la vista de las puertas. Petrova activó el protocolo de apertura exterior. La compuerta superior, sellada desde la primera noche, empezó a ceder con un crujido que ahogó los demás sonidos. El aire denso de la superficie entró como un golpe. Un resplandor violeta inundó la sala. Las criaturas se detuvieron. Sus cuerpos latían al mismo ritmo que el generador. El musgo rojo que cubría el techo se contrajo, como si esperara. Petrova caminó hacia la escotilla, el soplete aún encendido. Mason la siguió con la mirada, sin moverse. La doctora cruzó el umbral. El viento exterior la envolvió en un polvo azul brillante. No cerró el visor. Respiró. El cielo era un océano de luz violeta. Las torres de cristal se inclinaban hacia ella, destellando como si saludaran. Los mutados se apartaron, formando un pasillo de carne y cristal.
Sus garras se replegaron, chorreando la baba roja en silencio. Petrova avanzó entre ellos. Cada paso dejaba huellas luminosas que se cerraban detrás de sus botas. Mason observó desde la compuerta. El generador rugía a punto de explotar. El resto de los colonos, acurrucados, no se movían. El último sonido que escucharon antes de que la compuerta se cerrara fue un latido profundo, grave, como un corazón que no era humano. El generador principal emitía un zumbido grave, irregular, como un corazón a punto de reventar. Las paredes de la sala de energía se abombaban con cada latido. De las rendijas del techo brotaba un vapor rojizo que dejaba un sabor a óxido en la lengua. Mason ajustó los pernos de la puerta interior. Tenía los nudillos ensangrentados, y sus manos temblaban. A su lado, los últimos colonos, 4 en total, respiraban en silencio, las viseras empañadas. Nadie hablaba. Un estruendo sacudió la colonia. Las compuertas inferiores habían cedido. El eco de garra sobre metal llenó los túneles. Los pasos de las criaturas se acercaban, un repiqueteo que subía en espiral. Iris, herida, intentó levantarse. El hombro desgarrado goteaba dentro del traje. Mason la sostuvo, pero su mirada ya era opaca. «No hay más salidas», dijo él sin apartar la vista de la puerta. El primer impacto llegó como un ariete. La compuerta se deformó hacia adentro. Un segundo golpe la hizo vibrar. Del borde brotó baba roja que chisporroteó al tocar el suelo. Mason encendió el cortador de plasma. La hoja azul brilló en la penumbra. El tercer golpe arrancó la mitad superior de la puerta. A través del hueco se deslizó una masa de carne y cristal, múltiples extremidades, ojos en espiral, dientes que chasqueaban como cuchillas. Mason descargó el plasma directo en el rostro de la criatura. El olor a carne quemada llenó la sala. El ser chilló con un tono agudo que hizo temblar las luces, pero siguió avanzando, regenerando la carne al ritmo del pulso del generador. Las demás bestias entraron tras él, un enjambre rojo. Los disparos resonaron, las chispas saltaron, la sangre, humana y no, cubrió las paredes. Mason sintió un latigazo en la pierna. Una garra atravesó el traje y la carne. Cayó. El plasma aún estaba encendido. Sobre ellos, el generador rugía. El latido alcanzó un ritmo imposible, una vibración que parecía venir de todo el planeta. Un destello azul llenó la sala. Silencio. La transmisión automática de la colonia Ares se interrumpe en ese destello. El último cuadro registrado muestra el túnel inundado de luz violeta, cuerpos humanos y criaturas fundidos en una sola masa, y en el centro una figura de pie, Lena Petrova, con su visor abierto, la piel iluminada por el resplandor del bosque. Ella sonríe. La señal de monitoreo de la órbita marciana sigue activa. Cada 27 segundos un pulso grave recorre el espectro de audio, idéntico al latido del generador. Los telescopios captan ahora un Marte cubierto por un velo de bioluminiscencia. Las torres de cristal se extienden hasta donde la luz solar apenas toca. No hay restos de la colonia. No hay cuerpos. Solo el latido. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.